Bueno, Pedagógico de Tinta sabemos que está en el sur, en este caso en el Cusco, y este mes, el Capacidguay, es un mes en la que nosotros nos encariñamos mucho porque tenemos la oportunidad de contactarnos con nuestra Pachamama, con nuestras deidades. Le agradecemos, es un buen tiempo para agradecer por todos los frutos que nos da la Pachamama. Por eso lo puse el Capacidguay, que significa agosto. Y bueno, por acá también me imagino que hacen ese tipo de rituales. El Pedagógico de Tinta, más o menos esta es su historia. Casi en 1945 ha sido creada, hemos tenido un receso por cuestiones políticas, del 58 al 71, hemos estado acompañados justamente por las hermanas del Sagrado Corazón, desde el 95 al 2007, y ahora estamos trabajando hasta el 2014 en esta fecha con una gestión civil, ¿no? Bueno, nuestra formación intercultural bilingüe nace desde 1999. Yo quiero partir de la reflexión en qué contexto sociocultural y lingüístico nos movemos nosotros, porque lo que intentamos dar es una educación con pertinencia y de acuerdo a la demanda, que es lo que exigimos. En nuestro contexto, creo que eso va a coincidir con muchos contextos del Perú, pero en el Cusco nos movemos en un contexto donde confluyen y coexisten diferentes racionalidades. Tenemos la racionalidad, por ejemplo, de los pueblos originarios, que está centralizado de una manera cíclica y no jerárquica, donde están presentes las tres colectividades, ¿no? Una colectividad de los seres humanos, de las deidades, y una colectividad de la salca o la naturaleza, en donde todo perceptuamos como vivo. Para nosotros todo tiene vida, desde el mundo originario. Pero también coexistimos con personas que tienen una racionalidad desde la visión judeo-cristiana occidental, ¿no? Como vemos, son patrones ontológicos en la que Dios es el ser supremo, el hombre está en un segundo momento y la naturaleza es un don de Dios, ¿no? Y que el hombre tiene a disposición. También coexistimos con personas que tienen una racionalidad ya de occidente moderno, en donde el hombre es el centro y posteriormente está la naturaleza. Aquí ya desaparece otra dimensión, ¿no? En este caso hay una relación de sujeto-objeto. Este contexto se da así en la realidad porque las personas lo utilizan dos o quizás una, pero normalmente dos o más utilizan este tipo de racionalidades en diferentes actividades dependiendo para qué acción va a trabajar, ¿no? Algunos, por ejemplo, nuestra cosmovisión andina está marcada porque nuestros sabios comunitarios, quienes hacen el agradecimiento a la Pachamama, también recuerdan a Dios, pero también recuerdan a sus apus, ¿no? Entonces están moviéndose en dos ámbitos, en dos racionalidades, ¿no? Pero también hay otras en las que respetamos mucho a la Pachamama, a nuestra naturaleza. En todo caso, está moviéndose una relación no de jerarquía, sino de horizontalidad, porque consideramos que es nuestra madre, ¿no? Y por lo que es nuestra madre, le merecemos respeto y no podemos dañarla. Entonces, todo esto confluye en nuestro contexto del Cusco. Y si queremos hacer una formación adecuada a las demandas del contexto, pues esto es lo primero que tenemos que reflexionar. Y por lo tanto, nosotros apostamos, ¿no?, como opción principal la formación docente EIB. No hemos esperado tener la carrera de EIB. Hemos tenido antes la carrera solo de educación primaria, educación inicial, pero dado este análisis que he hecho al inicio, ya hemos tenido nosotros de interculturalidad en esos tiempos, con hermana Rosario también, ya lo habíamos tenido, no era necesario tener, ¿no?, esa nomenclatura, pero habíamos trabajado porque era una demanda. Es más,
nuestros ingresantes son jóvenes provenientes de las zonas altoandinas del Cusco y manejan el quechua, viven su cultura, muchos siguen haciendo chacra, aparte de trabajar, estudiar, también se dan el tiempo para hacer chacra. En todo caso, el contexto nos ha obligado a tener una opción institucional que era la educación bilingüe intercultural. Bueno, nosotros, como dice acá, creemos en que la educación intercultural bilingüe es un derecho, lo que dice ahí, y una necesidad para este pueblo con tan inmensa riqueza cultural y lingüística. No hay otra opción para nosotros, desde donde nosotros trabajamos. Me hubiese gustado que también los amigos empresarios estén aquí, los de ayer, porque también se necesita por allá esos apoyos, ¿no?, que ellos han brindado buenamente, pero bueno, felizmente está grabado, creo, ojalá que nos puedan escuchar. Otra reflexión, ahora ya mirando el contexto, es cómo podemos impartir una educación desde este punto de análisis. Nosotros consideramos de que la educación en sí ha sido una entidad protegida por el Estado, implementada por el Estado, pero que ha privilegiado la ciencia por encima de los saberes locales. Hay una inequidad en el plano cognitivo. Y eso es verdad. Todos somos producto de esta educación y por eso que una primera reflexión también es que nuestros ingresantes vienen ya con esa estructura colonizada, porque la educación así lo ha formado. El currículo nunca ha sido, o no es, el currículo no es neutral, tiene una intencionalidad. Eso lo sabemos todos. En todo caso, de eso estamos conscientes. Ahora, los maestros también asumen, ¿no?, asumen un ideal pedagógico, didáctico, desde lo que se han formado en las escuelas. Si han sido colonizados tantos años, en todo caso también replican, ¿no?, cuando ya ejercen la docencia. Entonces, ¿cómo vamos a revertir todo esto? Esa es una gran pregunta que nos hacemos y tenemos que tomar algunas decisiones institucionales, ¿no? Esos hábitos escolares y de docencia es producto prácticamente del proceso histórico escolar que ha vivido el docente. El otro asunto que venimos reflexionando también para ver nuestra propuesta es respecto a las lenguas, ¿no? Cuando uno va o quiere ir a Estados Unidos, se preocupa por aprender el castellano, ¿cierto? O perdón, el inglés, ¿no? Y también creo que sucede lo mismo con ellos, ¿ah? Cuando quieren venir para visitar Machu Picchu, todo eso, intentan aprender algo del castellano. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros queremos ir a visitar a una comunidad originaria? Esperamos que los pobladores de la comunidad aprendan el castellano y no nosotros aprender el quechua de ese lugar, o el ashaninque, el bora, ¿no? Eso es la realidad, lo que sucede. Para nosotros eso es imperialismo lingüístico, y eso en términos de Nila Vigil, ¿no?, que lo escuché hablar en alguna oportunidad. Entonces, aquí hay una inequidad terrible en la cuestión de lenguas. Una lengua se ha sobrepuesto sobre otra, desvalorándola, ¿no?, hasta incluso poniéndolo en riesgo de desaparición. Y esa lengua, lamentablemente, es el castellano, la que estamos usando ahorita también. Esa es una realidad lingüística que hemos reflexionado. El otro asunto es que sí se habla de interculturalidad, pero mucho tiempo se está hablando de una interculturalidad funcional al sistema, en una aparente igualdad, en un aparente respeto, pero sigue habiendo profundas brechas de inequidad en la distribución del poder, en todo. En todo caso, si queremos hacer una educación intercultural bilingüe, tendremos que conocer qué tipo de interculturalidad le vamos a ofrecer a nuestros estudiantes, ¿no? Y finalmente vemos como otro análisis
todo este sistema de evaluación que está viendo, ¿no? Y que nos trae también a esta reunión. Creo que ya lo han ido diciendo en los paneles anteriores, es que necesitamos flexibilizar la evaluación. Ahora van a ver más adelante cómo nosotros trabajamos, y yo no sé si el CONEACES, dentro de su, bueno, ya lo hemos revisado, hay muchas cosas que no coinciden en los indicadores con lo que nosotros hacemos, ¿no? Igual sucede en la educación básica regular. En la educación básica regular, ¿no? A las escuelas E y B, con el IPEBA, por ejemplo, cuando se vayan a acreditar, las escuelas E y B están haciendo otras cosas, pero en los criterios se pide otras cosas. Entonces, hay un desencuentro, ¿no? Por ejemplo, lo que está pasando es de que por estas evaluaciones, todo el mundo está preocupado por responder a las pruebas S y PISA, ¿no? Todos estamos entrenándolos a los alumnos, a los niños, para aprobar esa evaluación, como si la vida fuera solo aprender a leer y escribir y a sumar y restar. La vida creo que es más allá, la educación debe ser para la vida de otra forma. Pareciera que eso se está cerrando, ¿no? Entonces, esa es nuestra opción, y bueno, estas son nuestra misión, visión, que lo tienen ahí. Las subáreas que favorecen a esta formación en este nuevo currículum sí, de alguna manera, ahora atienden. Por ejemplo, se han incorporado identidad, ciudadanía e interculturalidad, se han incorporado etnomatemática, currículum y gestión en la EIB, educación para el desarrollo sostenible y el buen vivir, y proyectos de promoción y desarrollo comunitario. Pero, lamentablemente, como se han incrementado, hay una atomización de áreas, ¿no? Hay que trabajar con aliados. Tenemos muchos aliados, algunos que nos han dejado, gracias a las hermanas del Sagrado Corazón, que no lo hemos podido mantener, algunas los mantenemos como tarea, como CEPROSI, ahora estamos entrando con UNICEF, y algo importante, ahora tenemos un aliado importante, la Asociación de Líderes y Sabios Comunitarios de Canchis. ¿Qué hacemos con los líderes? ¿No? Fíjense, a mí me parece muy importante contarles esto ya, para terminar. Con los líderes, un valor de la vida originaria es la reciprocidad. Cuando nosotros empezamos a indagar sobre lo que viven los líderes un poco reacios decían, oye, un ratito, antes ni me mirabas, antes no querías saber lo que hacía, te parecía supersticioso, místico, y ahora vienes y quieres indagar. Hay una desconfianza y tienen mucha razón. Lo que hemos hecho nosotros es ofrecerles más bien a ellos en qué los podemos ayudar. Y ellos han formado una asociación, acá están los líderes, y nosotros hemos hecho una malla de contenidos en las que les podemos ayudar según sus demandas. Por ejemplo, hemos hablado sobre derechos de los pueblos originarios, les hemos enseñado a escribir en quechua porque ellos ya sabían hablar, a redactar documentos administrativos porque ejercen el liderazgo, y a trabajar lo que se llama el Allincausa y educación. Han entrado al centro de cómputo, ¿no? Van a ver, ahí está en el centro de cómputo los líderes, que les hemos enseñado a hacer cuestiones básicas, porque es necesario como líderes que ellos tengan contacto, ¿no? Relaciones con otras organizaciones. Pero ¿para qué hemos hecho todo ello? Para esto, lo que está aquí, para poder incorporar el saber local en la formación docente. Ahora, como decía Javier, ya no estamos en las cuatro paredes, ahora vamos a los talleres a ver cómo hay otras formas de aprendizaje y otras formas de enseñar. Pues aquí, por ejemplo, hay un sabio, Antolín, que es de tinta artesano, ceramista, que nos está enseñándonos otras maneras de enseñar, ¿no? También tenemos otras visitas a la chacra, tenemos conversatorios con los sabios, pero ya ahora, por ellos, por iniciativa de ellos, porque nosotros le dimos antes algo. Entonces hay una confianza mutua, ¿no? Acá tenemos otro proyecto interesante que nos ayuda a la formación, es vincularnos con la UGEL, ¿no? Nosotros estamos haciendo un acompañamiento a las instituciones con características E y B de la provincia de Canchis en alianza con la UGEL, el ICEF, Tarea y UNICEF. Entonces estamos favoreciendo esos espacios de capacitación, pero también nuestros estudiantes, ese es el espacio de práctica que ellos tienen, ¿no?
Entonces, estamos buscando aliados estratégicos. Las lecciones que yo quería poner en cuestión es el siguiente, ¿no? Una propuesta de educación intercultural bilingüe es viable en cuanto suponga el concurso de la comunidad desde una lógica de complementariedad. No vamos a poder hacer educación bilingüe intercultural si las comunidades no se comprometen con nosotros, si las comunidades no ven una necesidad de exigir una educación pertinente a su lengua y cultura, pero desde ellos, que no estén reclamando las ONGs o los maestros, más bien que reclamen las organizaciones comunales. La investigación ligada a procesos de producción de conocimientos de cultura andina es vital en un proceso de formación, ¿no? Fíjense las investigaciones que hemos hecho, he traído los títulos, aquí por ejemplo, promoviendo la pluralidad de saberes, incorporando el saber local andino en aula multigrado para practicar la convivencia con el conocimiento occidental. Que no se entienda como un fundamentalismo de que ahora nos vamos a encerrar en la cultura andina. Nosotros pretendemos que las dos cosas sí funcionen, ¿no? Desde ahí hacemos nuestras investigaciones. Son investigaciones de estudiantes que proponemos, ¿no? También tenemos la manifestación de identidad cultural de los niños, la incorporación del saber local andino en el área de ciencia ambiente, mejorando la expresión oral del quechua como L2 a través de saberes míticos andinos, ¿no? Estamos incorporando. La investigación etnográfica que tiene que haber necesariamente si queremos hacer indagaciones sobre la sabiduría local. Y lo que estamos entrando ahora es a la sistematización de experiencias, como una forma de graduación, ¿no? ¿Por qué? Porque los maestros cuando salimos no podemos sistematizar las prácticas exitosas, tenemos muchas dificultades. Tiene que venir un externo para que sistematice lo que el maestro ha hecho, ¿no? Bueno, y finalmente, el otro punto de reflexión es que la afirmación de los elementos culturales andinos es una acción de primer orden. El docente requiere liberarse de determinados prejuicios, ¿no?, de la colonización, requiere desaprender, de construir cosas para volver a aprender también cosas. Y finalmente, la deshomogenización para una refundación nacional. Apostamos por sacar estereotipos de un solo tipo de educación para todo el Perú. Si de eso nos sacudimos, yo creo que podemos refundar el Perú. Gracias.